Yo las soldaduras las hago o con plástico estirado o con unas, a veces, en algunas, por ejemplo, si tienes unas planchas de estas de fotografado muy largas, muy grandes, que quieres que te quede muy recta o estás vago y no quieres trabajar, hay unas que son unas calcas, que es una especie de resina pegada, son de Archer las hace muy buenas, pero hay más marcas que las hacen, y es como si fuera una calca con la línea de soldadura y la pegas con sus líquidos y sus cosas, y quedan también muy bien. O sea que, y también, ojo, depende si hay una soldadura un poco más gorda, tipo los carros rusos que tienen unas soldaduras muy grandes, muy vastas, la puedes hacer con masilla y con algún utensilio que te marques tú, ¿no? Depende del tipo de soldadura. ¿Qué masilla utilizas? Porque yo he utilizado lo que dicen de tamilla. El de tamilla. Secarlo y hacer un rollo. Mira, a mí el rollo se me rompe y no hay un dios que haga secar. A ver, yo te diría que de masillas hay una masilla que es buenísima para cualquier cosa, es Magic School, que es bicomponente y es una masilla que no sé exactamente qué composición tiene, huele, o sea, pero es soluble con agua. Entonces tú le das con un pincelito y con agua, si tú estás esculpiendo una figura, la puedes trabajar con agua. Al trabajártela con agua te llevas masilla, es un poco como si le dieras arcilla y te vas llevando la arcilla con el agua. Pero se puede trabajar también con aceite Johnson para no llevártela. Mojas un poquito el útil del pincel o el utensilio en aceite Johnson y vas trabajándote la soldadura. Y el Magic School yo creo que vale para todo, es perfecta. Si quieres algo que es un poco plástico, no se lija bien, pero es súper resistente para otro tipo de cosas, tienes la Duro, que es una especie de tirita que viene en dos colores, que tienes que cortarla, o sea, tienes que mezclarla bien, ¿no? Todas las bicomponentes, ¿no? Y la Duro, un poquito de calor le viene bien porque se pone, como su nombre indica, muy dura, curiosamente, y lo que pasa es que es muy plástica y para lijar, o sea, es más parecido, como te decía, si fuera un poco goma, ¿no? Pero también va muy bien para algunas cosas de estas. Es verde, queda verde. Cuando tú ves un carro con una masilla que es verde, la Magic School suele ser gris. Y luego hay 1000 millones de masillas más, pero a mí si me preguntas, a mí me gusta Magic School. Te vale para esculpir una figura o para lo que sea. Y también se puede, ojo, mezclar Magic School con Duro. El Duro es flexible, es menos frágil. Entonces, si por ejemplo tú lo que quieres hacer es una capa de algo, el Duro viene bien porque no es la típica que le pegas un toque y clac, se rompe, sino que tiene una cierta flexibilidad. Y otra cosa que he visto en esta maqueta, las soldaduras que tienes de esquina. ¿Sí? ¿Cómo las haces? Las de la esquina. Sí, plancha y plancha y está soldado justo en la esquina. Justo el borde, bueno, pues lo veremos, pero en principio esta es la típica soldadura de hacer con un poco de plástico estirado, diría yo, ¿eh? La de la esquina, ¿no lo haces quemando? Hombre, o se puede, es que no me acuerdo exactamente cómo es, pero se puede rebajar. Realmente las soldaduras generalmente son una plancha y otra y poner la soldadura. Hay algunas maquetas que lo ves que parece que la soldadura está hecha directamente en la esquina, en la esquina, pero para eso es buscar una buena foto y ver dónde está. Muchas veces ves que la soldadura, hay plancha, línea de soldadura, plancha, y eso es mirarlo en la foto. Si realmente está al borde, pues es súper fácil pegarle una lijadita muy fina y luego darle un poquito con la cuchilla así, y directamente te queda el efecto de soldadura. Con el pegamento de tamilla, ¿no? Sí, lo del pegamento de tamilla, tanto cuando es con plástico estirado como cuando es sin plástico estirado, el efecto efectivamente es que disuelve y pone blandito el plástico para que se lo haga así que más. Bueno, eso es bueno, pues dicho todo esto, me quedo aquí con algunas resinas antes por comentaros. Model, esta es una pasada, que es Royal Model, que son buenísimas. Si alguna vez le echáis el comentario de Royal Model, son fabulosas. K59 es una resina que es espectacular. Es un poco por comentar resinas buenas y malas, que antes he sacado una resina que tampoco da tiempo a todo, ¿no? Pero que es malísima, pero es que luego hay resinas que da gusto. Entonces, esta resina K59 es la ametralladora, la calibre 50 típica ya en los vehículos americanos, que es espectacular. O sea, la ves y es una auténtica maravilla. Estas cosas merecen la pena, pero suelen ser caras, son casi caprichos. Y para los vehículos, una cosita que le da un valor añadido, ¿no? Que hace que quede muy bonito, pues es unos petates. Para los petates, las de Leyes suelen ser muy buenas. Yo, fíjate que para estos Panther 2 no tenía ninguna, solo tener, pero en este caso no tenía. Hay una marca que es Black Dog que da una de cal y una de arena. Miradla siempre, no compréis el Black Dog, miradlo siempre y de verdad plantearos si os aporta. Porque a veces hacen unas lonas gordísimas, horrorosas,
que no sirven para nada y a veces sin embargo sí son bastante buenas. Yo os diría que intentéis, como siempre, buscar una revisión, una review de estas y mirar cómo están. Pero sí que es cierto que unos petates de estos les suelen quedar chulos a los carros. Bueno, vamos a ver, 11 y 10. Nos lo vamos bastante bien. Vamos con la maqueta de Tamiya. Bueno, una cosa que nos había dicho, para transportar las maquetas y sobre todo en fase de montaje, los tupperwares estos típicos van fenomenal y el papel de cocina, este film de cocina, es lo ideal para ponérselo así un poco, apretar un poquito con mucho cuidadito para que no se mueva y no se dañe y ponerle la tapa. El film de cocina, ¿por qué y nunca el papel de cocina? Porque el papel de cocina es como lija, entonces el poquito movimiento que tenga puede pelarte la maqueta. Sin embargo, el film plástico este nunca te va a pelar la maqueta. Entonces, tirad de film plástico y nunca tiréis de papel, porque os cargáis la maqueta con el papel. Bueno, vamos con el montaje. Voy a guardar esta, voy a quitarla de aquí. Bueno, vamos a dejar aquí, que tampoco está, y así, si alguien quiere echar un ojo. Herramientas. Yo ya os dije que esto no es imprescindible, cada vez tú te vas comprando más cosas y más cosas, porque hay muchas cosas que te hacen la vida más fácil, pero lo básico es las tenacillas de cortar, las de Tamiya, las finitas, porque hay diferentes tipos, las que tienen la punta más fina. Yo, si queréis, si alguien quiere que se apunte luego la referencia de estas, MH15, lo pone aquí. Pero estas son una maravilla. O sea, yo tengo 3 o 4 tipos de tenacillas de estas y ninguna va como esta. ¿Qué ventaja tiene? Que cuando cortas la pieza del blister, te la corta a ras perfecta y te deja el mínimo de chupón que hay, de plástico que quitar. Y se nota, y cuando vas montando maquetas la verdad es que da gusto. Eso sí, solo se puede utilizar para el plástico, como te doy un día por cortar un cable, son plantitas y te las cargas. O sea que estas son para cuidarlas. Un par de pinzas. Muchas veces una con la punta un poco más gruesa o un poco más fuerte para coger cosas que requieran un poco más de presión y una más finita para las piezas más delicadas. Los cúters, que tenéis este modelo que tiene las cuchillas de la punta intercambiables, esto más que un cúter es un escalpelo, un bisturí de cirugía, pero es que para nosotros es fenomenal, corta fenomenal, las puntas estas son muy baratas y en cuanto ves que pierde filo la cambias y tienes de diferentes tipos. Yo os recomiendo esta, ¿Ese es el del número 3, el escalpelo? El escalpelo en concreto no lo sé, aquí pone 11, pero vamos. Esa es la cuchilla, ¿no? Lo que es el escalpelo, sí, no lo sé. ¿Tú eres técnico de esto? No, es que yo tengo la 11, pero no tengo el escalpelo para... Sí, la cuchilla esa de punta es la 11. Exacto. Ajá. Bueno, esta es la 11 pero vamos. Pero esas es muy yo no sé si son las que yo he utilizado, pero esas siempre me han parecido como... Es endeble, es flexible. Flexible. Sí, pero cortan Sí, y te pero llenan. cortan muy bien. Yo las juego de las ambulancias y caducadas. Sí. Eso sí que yo alguna llevo también alguna de estas. Tengo muchas. Yo las que tengo son de un compañero que también las coge caducadas de tema médico. Caducan por estilización y me las pasa de vez en cuando y bueno, ya de regalar algunas y son de ambulancias. Son muy finas, es verdad que es endeble. Y tengo que avisar que la gente que está acostumbrada a hacer fuerza con estas va a pasar que estas puedas son más finas, pero cortan como ellas mismas. Sí. Esto es como los cuchillos. Los cuchillos, un cocinero os dirá que cuanto más afilaste el cuchillo, menos te cortas. Porque tú no tienes que hacer fuerza. Tú dejas caer el cuchillo y estás atrás. Si te dan un cuchillo que esté sin afilar, es posible que te cortes porque vas a tener que ir haciendo fuerza. Y ojo, eso sí, si tú estás acostumbrado a trabajar con un cuchillo que no está afilado y te dan uno afilado, pues ese día te cortas seguro. Bueno, yo los primeros 10 años de hacer maqueta los hice con el cúter este que se compra en el chino, que tiras así y sacas la cuchilla, O sea, no os creéis que siempre he utilizado estas cosas. Pero yo recomiendo esto porque es que realmente es mejor y realmente es más fino y se trabaja mejor. Luego tenéis este tipo de cúter, que este yo lo tengo hace un año y ya llevo un porrón de años haciendo maquetas. Y es un cúter buenísimo, que básicamente... ¿Cuál es el de Tamiya? Este no es de Tamiya, no sé qué fabricante es, pero lo que haces es meterle aquí una cuchilla, que fijaros... ¿Puede fallar? Sí, sí, sí.
Sí, es ese mismo tipo. Es ese mismo tipo. Porque en otra marca no lo encontraba aquí. Pues son estas cuchillas que tú simplemente las vas cortando. O sea, yo creo que con esto tengo para toda mi vida del modelismo, porque realmente le pones una, son súper duras y aguantan un montón. Pues bueno, yo recomiendo esto porque es que realmente es súper práctico. Y ya os digo que lo tengo hace un año, pero es bueno para cortar fotogramas porque es durísimo. Es más dura ¿El paquete este? Vale, oye, no os quedéis ni con marca. Ese es de Tamiya, que costará una pasta porque es de Tamiya. Este no es de Tamiya. Este lo compré, no me acuerdo dónde. Pero básicamente es el sistema este de cómo coge la cuchilla, el tipo de cuchilla que coge. Que va muy bien, porque este efectivamente corta muy bien, pero es muy delicadito, es muy frágil. Entonces este es más duro y para determinados trabajos mejor. Cuantas más cuchillas tengáis, pues oye, ¿qué queréis que os diga? Mejor. Es muy importante o es muy útil tener una cuchilla circular. Yo al final me acabé comprando un segundo de estos para no tener que andar cambiando la cuchilla. La cuchilla circular esta, que tiene la punta que es circular, tiene la ventaja de que te permite rascar con la parte circular en determinados sitios y muchas veces tienes que rascar para quitar algo que no quieres que esté o simplemente para hacer un punto de orificio hacia adentro, ¿no? Entonces estas puntas así circulares, que con ese círculo vienen muy bien. Luego también hay otro tipo de cuchilla que lo que hace es que te pone el filo aquí, en la parte de arriba, que es para rascar directamente así, que también viene bien. Pero bueno, eso también se puede hacer con esta poniéndolo así. Entonces yo os diría que cuchilla de esta circular y cuchilla recta en punta, y luego una de estas que es un poco más resistente, te ayuda y te facilita la vida. ¿Que se puede hacer con un cúter de chino de los de toda la vida, los de hacer así clac, 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 clac? Por supuesto que se puede hacer, pero esto te facilita la vida. Las lijas estas. Yo veréis que mi sistemática con el plástico es corto con esta, a veces le pego un repasito con esta si me ha quedado demasiado plástico de blister, pero intento minimizarlo porque con esta es muy fácil pasarse y cortar de más y le haces un daño casi irreparable, porque este tipo de daño se repara con un poco, lo veremos, un poco de ciano, pero es un coñazo. Entonces es mucho mejor intentar no pasarse. El siguiente paso es la lija gorda, que es esta, para quitar absolutamente todo. Y luego echar un vistazo. Vamos, estas son las lijas que yo os puse en la foto, las de Escuadrón más fenomenal. Es una lija de grano más bien grueso. Luego grano medio y luego grano fino. Y luego tenemos una lija que lo que tiene es una especie de plastiquito que es casi ya más para pulir. Esta, por ejemplo, tiene tres. Uno que va de más grueso a más fino y para pulir. Para que la maqueta quede fina, yo os diría que lo suyo es cada pieza que cortéis, cada cosa que hagáis, que le paséis la gruesa, la media y la fina. Pam, pam, pam. Es una sistemática que cuando te pones ya no te cuesta, y eso es lo que hace que la maqueta no tenga luego ni una sola rebaba, ni un solo expulsor, ni nada. Que quede todo impecable. ¿De qué se trata cuando montas una maqueta para que quede lo más fina posible? No hace falta hacer virguerías, pero todo tiene que estar perfectamente lijado y no tiene que haber ni una sola rebaba. Los moldes, dejar rebabas, cuanto mejor es el molde, menos rebaba deja, pero siempre dejar rebabas, y esas rebabas hay que quitarlas. ¿Dónde hay rebaba y dónde no hay rebaba? Te vas a tu documentación, a tus revistas, a tus fotos y miras dónde hay rebaba y dónde no hay rebaba. Y muchas veces te pones a hacer una maqueta, si quieres hacerla bien, como no te la conozcas, te pasas más tiempo en el ordenador que haciendo la maqueta, porque es que de repente ves una pieza cilíndrica que tiene una rebaba a lo largo y como no te la conoces, pues tú no sabes si hay una rebaba o no hay. Te toca ir al ordenador, buscarte un wallcarround de ese carro, si tienes una revista, mirar la revista, buscar esa pieza y ver si tenía la rebaba o no. Por supuesto, esto como siempre, si tú quieres que sea fino de verdad y que las cosas estén bien hechas. Si pasas, no pasa nada. Pero claro, cuando tú te haces una maqueta bien montada y has visto, pues que, por ejemplo, por decir algo, pues esa soldadura de la que hablabas tú, ¿no? En este lateral de la casamata hay una línea de soldadura y tú vas al concurso y ves tú un Panzer 1 ahí que no le ha puesto la línea de soldadura, pues dices, ahí se le falta la línea de soldadura. Y eso muchas veces
cuando los jueces van a los concursos a mirar las maquetas y a ver cuál está mejor o cuál está peor, coño, pues es porque se conocen las maquetas y saben que hay una línea de soldadura ahí o que hay una supuesta, entre comillas, rebaba. Nosotros estuvimos hace poco en Holanda en un museo que hay espectacular y tenían ahí un Staghound y en las típicas anillas de la torre, que todo el mundo las lija primorosamente, se veía una línea de soldadura en lo que es la anilla de la torre, que es la típica que nadie la deja y que todo el mundo la lija. Entonces, es muy posible, la vimos y nos fijamos y lo comentamos, pero es muy posible que si tú llevas tu Staghound a un concurso y le dejas eso, un juez que no se haya tomado la molestia de mirarlo en tan detalle, si es muy pejiguero y le gusta tocar las narices con ese tipo de cosas, que los hay, pues en vez de dar un oro, una plata, un tal o no sé qué, diga que es que tiene una rebaba y que como no le ha quitado esa rebaba, macho, es que esa rebaba de la torre es que es infumable. Por muy bien que esté pintada la maqueta y muy tal, es que le ha dejado una rebaba, joder, en todas las añadas una rebaba tremenda. Entonces a ese tío hay que coger y enseñarle la foto, decir, mira, en el museo, aquí está la rebaba que tú dices, por la que no me has dado medalla, o por lo que te has cargado, o por lo que has querido decir, que tú sabes más que nadie, no sé qué. Joder, todo el mundo puede equivocarse, pero quiero decir con esto que efectivamente para el montaje, cuando tú estás trabajándote el plástico de este Panzer II, lo suyo es que te vigiles y que mires exactamente cómo va cada cosa y que vayas mirando cada piececita. Esto no va de cortar y pegar y punto. Hay que ser un poquito más cuidadoso. No solo es quitar todas las rebabas, es que igual hay algunas que no tienes que quitarlas. Y el ejemplo claro de esto son las ruedas del tren de rodaje, que lo vamos a ver. Las ruedas del tren de rodaje son, la parte de goma quiero decir, son generalmente en casi todos dos discos que juntan y que en el medio hacen una rebaba. Entonces, toda la vida las ruedas esas las hemos lijado a muerte y resulta que, oye, que tiene una rebaba ahí clara y muchas veces después de muchos kilómetros sigue, porque es como una especie de desnivel. Entonces, joder, pues, si tu carro es muy nuevo y lo quieres representar muy nuevo, cuando lo estés montando, intenta dejarle eso. Incluso luego con la pintura puedes incentivarlo un poco más, ¿no? Porque puedes incluso dar un tono distinto a cada lado de esa parte para que se vea un poco diferente, o incluso si dejas la rebaba, cuando luego le pongas un poquito de polvo, intenta que se vea, que se remarque esa rebaba, para que se vea que ese carro tiene ahí esa rebaba. Y tiene que estar. Eso sí, si el carro tiene muchísimos kilómetros, pues ese caucho de la rueda, lo que hay que hacer es lijarlo bien y luego incluso oye, arrancarle trozos y si te fijas en las fotos muchas veces estaban hechos polvo. Tú ves los Merkabas como tienen el caucho de las ruedas y es espectacular, porque cuando van por el desierto, con los pedruscos del desierto se ve que el caucho se rompe mucho. Entonces hay que ir mirándolo muy bien. Oye, me he traído también, si queréis echarme un ojo, en la maqueta esta de Tamiya tiene su hermano pequeño a 1,48. Yo siempre recomiendo la escala 1,48 porque para ser más fino, por ejemplo, para hacer descolchones, si tú eres capaz de hacer descolchones pequeños a 1,48, joder, luego a 1,35 te quedan fenomenal. Igual a 1,72 ya me paso, ¿no? 1,72 realmente la técnica es un poco diferente. Pero yo la recomiendo. Hay algunas, las de Tamiya, algunas tienen muy buena relación calidad-precio y está muy bien para trabajar. No sé qué he hecho yo con mi Panzer II. Aquí. Ah, ese se va. Bueno, pues yo me pongo ya con el Panzer II este. Con el tema del fotograbado, yo os diría que si os compráis un fotograbado como este así, que es bastante sencillito, las cajitas, las cosas más, el detalle más pequeñito, pues lo suyo es leer las instrucciones de la maqueta de Tamiya, lees las instrucciones del fotograbado, más o menos sabes qué es lo que quieres poner y qué es lo que no, porque no tienes por qué poner todo el fotograbado. Poner todo el fotograbado es si tú quieres, porque eres un poco obseso del fotograbado, pero muchas veces hay muchas piezas que no quedan mejor con el fotograbado. Es que el fabricante de fotograbado te lo tiene que vender y te lo tiene que colocar. Entonces, yo os diría que lo miréis, que veáis que le ponéis. Hay algunas en las que ganan, pero hay otras cosas que los que no. Eso es a base de mirar la maqueta. Y una cosa que es muy útil muchas veces es que coges la instrucción de, en este caso Tamiya, y con un fluorescente o así vas marcando qué es lo que le quieres cambiar para luego acordarte. Claro, la puñeta de esto es que tienes que ir con las dos instrucciones, ¿no? Entonces, te marcas aquí que a esto sí que le quiero poner esta pieza de fotograma porque he visto que me gusta y te lo marcas. Y así cuando llegas a ese paso, te pones el fotograbado. Una duda. Aftermarket. También, por ejemplo, de los alemanes, lo que me enseñan mogollón es los 300.000 fotograbados que al final siempre le quieres poner para sujetar las piezas. Para el Sherman,
hay una marca que tiene la herramienta con el fotograma de resina, con el soporte de resina, que es la pera. ¿Y alemanes hay alguna? Claro que hay. O sea, por ejemplo, una parte del coñazo de los alemanes son los extintores. También. Y tú te compras unos extintores de resina que te venden 6 extintores en un pack y que están fenomenal y que te ahorras una cantidad de trabajo tremenda de pancerar, por decir un ejemplo. O sea, que sí que hay cosas. A veces hay sets específicos de carros, pero es verdad que los alemanes, como quedan realmente bien, es con un cierre de fotografado. Igual que las que tú dices de los Sherman, que son de la Formation, es la marca. Bueno, hay más, pero que es verdad que quedan fenomenal y tú las palas así de resina con su cintita ya puesta y tal, queda muy chula. El sistema es una cinta que lo coge y queda muy natural con la resina. Pero los de los alemanes, yo creo que las herramientas en general, si te las trabajas con un poco de fotografado, para mi gusto queda mejor. Un ejemplo son los tacos. Los alemanes llevan un taco de madera, los vehículos alemanes, que es este que va ahí detrás, está un poco lejos. Claro, el taco de madera, en los fotografados generalmente, o sea, el taco de madera es un taco de madera en sí, y luego tiene 2 tiras de metal con sus tachuelillas y luego un asa de metal. Entonces, los fotógrafos te dicen que cojas un trozo de plástico, la original, que la lijes bien, que la texturices y que luego le pongas las tiras de metal y el asita. Claro, ¿qué pasa? Que si tú te coges un poquito de madera de balsa, la madera de balsa le das la forma del taco, le pones sus tiritas de metal y casi ni te hace falta el veteado. ¿Por qué? La textura de la madera de balsa es muy buena para esto y sobre todo en los lados del taco. Porque en el lado de la veta, el tema de la veta de la madera a escala tiene un problema. Mucha gente tiende a pintar las palas, la parte de madera de la pala o del pico que tienen los carros, de las herramientas, como si fueran madera de cerezo. Y no se hacían con madera de cerezo. No le puedes hacer un veteado así espectacular. No es el salpicadero de un Audi A8. Es una pala de madera, seguramente de pino o de madera lo más normal posible. Entonces, un poquito de veta queda bien, pero tampoco te puedes pasar. Y con el taco de madera, en el fondo, no deja de ser lo mismo, ¿no? Entonces, un poco de texturilla de madera le metes para que quede chulo, pero tampoco te puedes pasar. Si tú te fijas en las fotos, es que realmente no tienen una veta de la pera. Esto es más de la pintura de la maqueta, ¿no? Pero hay un punto ahí que hay que encontrar siempre entre el rigor histórico y el efectismo. Y ese es un debate del mundo del modelismo, claro, es si ser muy efectista o ser más rigor histórico. Rigor histórico sería pintar seguramente la pala en un color madera clarito, sin ningún tipo de veta y súper plano, porque es como eran realmente, generalmente, cuidado, hay excepciones siempre. Eso es rigor histórico, pero el efectismo es pintar con un poquito de veta, pintar unas sombritas, darle un tono igual un poco más gris como de madera muy vieja, muy seca, que queda más bonito en la maqueta. Entonces tú ya tienes que encontrar ahí un punto de equilibrio lo que a ti te gusta. Pero sí que es verdad que si te pasas y le pintas una madera de... Ha habido muchos años que la gente le ha puesto mucha veta a las palas y no es realista, la verdad. Perdona Javier, ¿qué sistema sigues para montar los fotografados de cierre, de 3 piezas? Los cierres típicos estos de Abel, que los operativos... es que esto según es... las instrucciones, pues digo, yo he intentado montar brutal con pinzas, con celos, una locura eso. Mira, hay un par en internet, en YouTube, hay un par de, ¿cómo se dice?, tutoriales de cómo hacerlos, y hay un par de tíos que te cuentan un poco cómo los hacen y están muy chulos. Tienes que montar la forma que a ti se te dé bien. Es súper complicado, porque son muy pequeñitos y conseguir que funcione. Yo creo que la clave es dejar uno cerrado, o sea, lo que es la U que sujeta, luego si queréis hacemos alguno, pero la U que sujeta es dejar uno ligeramente abierto, ¿vale? Entonces simplemente es meter los otros, apoyarlo, pegándolo con un poquito de cinta de camilla de esta, de 2 caras, y luego poquito a poquito cerrar la U para que enganche los dos pivotillos. Es que esto es más para verlo, además si no lo tienes delante es que no sabes ni de qué estamos hablando. Pero yo te diría que hacer cierres operativos de Abel es una pequeña pérdida de tiempo. Mi opinión, No hace falta que sean operativos, simple y llanamente, poniéndole lo que es la parte de cierre que envuelve la herramienta y luego poniéndole la U pegada con un poquito de ciano, va a quedar igual de bonito. Y hombre, salvo que tú seas el típico que le gusta
pues directamente hacer así, abrir el cierre, quitar la pala, pintarla por separado y luego ponerlo, pero eso lo hace un tío que se llama Mario Ens, que es como el modelista más detallista y más perfeccionista, que hace una maqueta cada 2 años. Y joder, pues no sé, si te gusta eso, pues si te curras los cierres uno a uno y tardas el tiempo que sea, pero vas a tardar porque es muy complicado. O sea, tampoco hay una manera perfecta para hacerlo. Yo te diría que la menos mala es esa: cinta de tamilla, apoyar lateralmente, dejar ligeramente abierta la U y apretar un poquito y la cierras, ¿sabes? Pero bueno, luego si queréis al final, yo no sé si os interesa un poco el tema de soldadura de fotograbados. Se supone que esto es un curso básico, pero es que tampoco, oye, si estamos hablando de tantas cosas, si a alguien le interesa, pues al final soldamos un poco. Lo que pasa es que yo también os digo que me pasé hace tiempo ya de soldar con soldadora a soldar a llama viva. Lo de soldar con soldador se ha visto 1000 veces y tal y cual. Me parece un poco más exótico esto también para que lo veáis. La ventaja que tiene para mí soldar con llama viva es que no tienes que estar contactando con la pieza. Con la punta del soldador tienes que tocar para aplicar el calor. Sabéis que la soldadura de fotograbado básicamente consiste en poner una pieza de metal con un poquito de estaño, una pieza con un poquito de estaño, las juntas, aplicas calor y el estaño se derrite y se quedan pegadas. Pero eso implica, con punta de soldador, que tú tienes que tocar para aplicar el calor. La ventaja que tiene para mí en la llama viva es que tú coges pieza a pieza, las inmovilizas un poco, lo que haces, se hace con el soldador también se le pone un poco del líquido que se llama flux, que es esto, pero lo que haces es que, digamos, el estaño vaya a la línea de soldadura y no se vaya donde él quiera y tal, y pones un poquito de estaño ahí. Lo ideal es incluso una pasta de estaño que hay, que es casi como si fuera a poner la soldadura tú en sí, con la pasta, y lo que haces es que le acercas un poco la llama, haces así, y ya directamente ya está, y no tienes que andar tocando. No es perfecto, porque quieras que no, la llama también tiene fuerza, o sea, no deja de ser. Entonces, el acercarlo también a veces te puede mover un poco las cosas, pero a mí me parece que queda súper limpio, súper limpio. Si sueldas muy bien, que hay modelistas que sueldan muy bien, y si te gusta mucho soldar, pues igual con el soldador vas tiquitaca y te sientes más cómodo, estañas primero toda la plancha de fotograbado y luego vas juntándola y tal. Pero es que con esto no hace falta ni pestañear ni nada, pones las 2 piezas, echas un poco de flux, pones un trocito de estaño y ya está, listo, a otra cosa. Eso sí, yo también os digo, con el tema de la soldadura del fotograbado, yo no soy un obseso de soldar, fotograbado, yo no creo que sea imprescindible soldar todo. Yo tengo amigos que hay que soldar todo el fotograbado porque parece que les gusta y les pone que todo esté soldado, pero, o sea, de verdad, que me cronometren con un tío que suelda todo y yo sueldo y pongo ciano, y os aseguro que tardo mucho menos, porque el ciano es mucho más rápido de por sí, y el ciano es más que suficiente para muchísimas piezas, sobre todo para las pequeñas. O sea, un montaje muy complejo, andar soldándolo todo, a mí me parece que no es provechoso, ¿no? Es que no le aporta a la maqueta, no va a quedar mejor porque esté soldado. Queda muy espectacular cuando la ves montada, que se ve que está soldado, pero es que realmente no le aporta nada. Y es más, si tú luego repasas bien, que hay que repasar bien con un lápiz de fibra de vidrio o con un poquito de lija o como tú consideres, teóricamente no tiene que quedar nada, tienen que dar las 2 piezas pegadas y que no se vea nada, ni soldadura ni leches. Entonces es que realmente no le aporta nada. ¿Qué ventaja tiene la soldadura? Que deja mucho más resistente la unión. Entonces sí, es muy útil para algunas cosas. Pues, por ejemplo, si tienes un Panzer 4 de estos que tienen un escudo de blindaje con 2 portezuelas y quieres que se abran y se cierren, que queden operativas, pues ahí lo que haces es que los soportes los sueldas, y son piezas muy pequeñitas, pero ahí sí que aporta, porque eso no lo va a mover ni Dios una vez que esté soldado. Bueno, también se puede soltar, no deja de ser una maquetilla con unas piezas pequeñas, pero es mucho más resistente que el cianoacrilato. Luego de cianos también hay una cosa que es interesante, y es que cuando tú quieres pegar una cosa con ciano y que sea un poco más resistente la unión, hay un ciano que no es el ciano normal típico sino que es un ciano que, pues ahora lo pienso, no sé si me he traído, que es un ciano negro que hay, que tiene un poquito de caucho. Entonces es un ciano que es un poquito más denso, el botecitos negros, el de Face o de una marca de estas que hay en ferreterías, y tiene un punto de caucho. Entonces es un ciano que aguanta golpes, y este es efectivamente este. Entonces la ventaja que tiene, flexible, adhesivo gel flexible, es que le da el punto de flexibilidad. El ciano pega fenomenal las cosas, pero no es flexible, entonces un golpe seco, ¡clac!, se suelta.
Sin embargo, este tiene un puntito de flexibilidad que hace que las cosas aguanten. Si tienes que pegar algo anciano y es la típica maqueta que se va a mover con una puerta que está abierta así, es mejor utilizar este que el ciano normal. Pues vamos al montaje. Yo, si lo que preguntéis, vamos comentando, yo os voy ¿No has contando. probado con bicarbonato? Bicarbonato, ya. Que lo mezclas con bicarbonato. Sí, eso dicen que todavía es más... Para que sea más Es flexible. Se hace más juguete, pero son más gordos. Sí. Pero lo hace más flexible. Pues mira, yo no lo he hecho eso nunca. No lo he probado. Le damos así golpecitos por encima Sí. y esto pues ya sobre del carbonato y se queda mucho más flexible. Yo digo, lo tengo para coches de escalestre y competición para que aguanten y no salten. Sí. Pero los soportes de los tornillos los recorto con ciano con bicarbonato, o sea que se hace más flexible y se queda, y vamos, se parte el coche por otro lado menos por ahí. Menos por ahí. En los golpes de escalestre. Pues es muy interesante, ¿eh? Y el bicarbonato es como un polvillo, ¿no? Sí, son polvos. Más granulado, ¿no? Es como la sal. Es que Es un cuando... polvo muy fino. Un polvo muy fino, por eso. A ver, cuando tú le pegas un bocado al plástico y necesitas quitárselo, la mejor forma de hacerlo para mí es mezclar cianocrilato con un poco de pigmento. El típico pigmento de modelismo, da igual que sea color metalizado, que sea color marrón, o que sea tierra o lo que sea. Un poquito de pigmento. Mezcla con el ciano, lo mueves bien y se te hace como una pasta. Esa pasta se la pones a la pieza, en ese bocado que le has dado al plástico, que sobresalga bien, y luego la lijas con cuidadito. Y lo que hace es que tiene la resistencia del ciano, pero tiene una consistencia más parecida al plástico y es más fácil de lijar. El ciano se queda muy duro, ya sabéis. Entonces es perfecto para reparar ñapas. Truco muy de avioneta. A ver, ¿cuál es el...? Sí, carbonato. Sí, es la idea aquí. Es muy fino, más fino que la sal. Pues es curioso que quede bien y flexible. Debe ser más bueno, pues esto con pigmento no lo sabía, pero debe ser que también es un poco más flexible. Sí, pero ojo, que con el pigmento queda bien para reparar ñapas, pero no se pega mejor. O sea, No, pues con pega mucho el mejor bicarbonato, además seca, cuando se mete el carbonato seca instantáneamente. Se va muy rápido. O sea, es una manera también de... O sea, pones el pigmento y luego le echas un poquito de bicarbonato encima, ¿no? Haces No, una el pasta. pigmento pues el bicarbonato ciano. Sí, o sea, pones el ciano y luego el bicarbonato Y encima. por ganándolo y lo que no sube. Lo soplas. Ah, pues mira, eso es un poco. Y yo digo, las puntas de eso, que suelen parecer, me haces un cordón con esto, y tengo un hammer que se me ha roto por todos los sitios, menos por ahí. No, pues está bien. Arañas un poco de plástico antes donde quieres hacer la esta, lo refuerzas Y listo. y además le da volumen. No, pues está bien. En este caso que le da volumen y lo tengo así. Y está ya. Bueno, pues aquí con el tema del montaje, yo siempre lo primero... Es la que me había pillado. Todo a punto de buscarlo, vamos a ir así. No, pero para quitarlo esto, así, para quitarlo. Este es el del otro, como dicen, del otro modelo. Es ABC, vale para los dos. Del otro modelo, por eso no lo pillé, porque además del otro modelo, no sabía si valía y demás, y está por 18 euros. Pero está... A ver, pero no es imprescindible, ¿eh? A ver, yo la compré un poco por tener un fotograbado y montar un poco de fotograbado, pero es que no es imprescindible en absoluto. La maqueta en sí es muy buena. Ya había acabado. Yo, aquí lo que veáis, o sea, el que quiera que le ponga un poco de fotograbado, pero realmente hemos elegido esta maqueta, sí, precisamente porque es muy fina, porque no le hace falta mucho trabajo. Estos fotograbados, ¿qué son de esa? Esos no, esos a ver. Esos son de a ver. De fotograbados, los más preciosistas, delicados, detallados, espectaculares son los de esa marca que se llama Aver, ¿vale? Aver es la leche, pero tienes que gustarte y tienes que trabajar como un salvaje con Aver. Relación calidad-precio, una cosa así contenida, Voyage, de Models, los chinos en general son bastante nuevos. Y luego para carros, el lugar, que son checos, creo, yo no recomiendo el lugar, porque el lugar suelen ser bastante erróneos y no suelen ser muy buenos, y el detalle que te dan no suele estar muy pesado. Igual que para aviones el lugar es la leche, para carros yo no lo recomiendo especialmente.
esto va por gustos, habrá quien diga, pues los de Eduardo. Luego también depende, hay una maqueta que es un fotogrado de Eduardo, tienes que mirar el fotogrado de Eduardo, pero hay otro. Pero si tienes un fotogrado de Voyager, de T-Models, de Griffon, pues en general suelen ser bastante chulos. Y luego además traen cositas, tienen piececillas de resina, tal de cual, que vienen muy bien. ¿Visto ese modelo? Sí, este modelo son tipo Voyager, van muy bien, a mí me gusta. Luego, ojo, que todos cometen errores y todos puedes compartir un fotogrado que al final no está muy bien, o sea, eso le puede pasar a cualquiera, pero en general van bastante bien. Bueno, montaje yo os digo, sí. Este y el otro verde, ¿qué diferencia hay? Esto es un pegamento que ha sacado Tamiya hace relativamente poco, que es pega rápido. El pegamento de Tamiya Ese sí que tengo. es el que funciona fenomenal de toda la vida y vamos, yo puse este también como opción porque viene bien para algunas cosas, pero no es no se me supo dar la... No lo tienen, no, es que hay un sitio que todavía lo tiene. Ah, lo tienen ya, pues mira. Sí, bueno, le pregunté y dije que no supieron, dicen que ese fue el mismo. No, pero no queda queda la... A ver, este pegamento lo que hace es que disuelve el plástico, tarda en secarse. Si tú quieres pegar dos cosas que queden bien pegadas y que no encajan perfectamente, que a veces pasa, hay que intentar evitarlo en montaje, pero si te pasa eso, claro, tú tienes que pegar con este y dejarlo un tiempo pegado. Para eso hay una cosa que se llama, esto que se llaman los argentillos, que básicamente lo que haces es que te sujetan con la presión justa a dos piezas para que tú lo puedas dejar ahí y dejarlo media hora hasta que seque. Si tú empiezas a pegar dos piezas con esto, con pegamento abundante, piezas grandes que quieres que queden bien pegadas, yo os diría que tienes que dejarlo unas horas bien pegado con presión para que pegue bien. Insisto, cuando hay tensiones y tiene que quedar bien pegado. La ventaja que tiene es que seca instantáneo. Entonces esto lo pones, lo pegas y yo os diría que en 5 minutos eso está súper bien pegado. O sea, es instantáneo, quiere decir que pega en segundos. Eso es una desventaja, es caro y además se evapora. O sea, yo casi no lo he usado y ya casi está acabado. O sea que, ¿yo qué queréis que os diga? Tener cuidado con este. O sea, este es para cosas muy puntuales. ¿Y el tapón naranja y el amarillo? El tapón naranja y el amarillo. El naranja es un poco más denso. El naranja es sí, van bien. Y también se seca. Van bien. Todos se queda plastoso y no todos se secan. Van bien, Lo que pasa es que esos no tienen una punta fina. Y si tú quieres que las cosas queden finas, hay que utilizar una punta fina. Bueno, yo lo que he hecho es un bote vacío ya de tapón verde, meterlo en el... Está bien. Meterlo y usar. Está bien, pero este es perfecto para todo. Usar este, que no uséis otro. No hay cosa peor que una maqueta con pegotes de pegamento por todos lados. El problema que tiene el pegamento es que si te pasa, se queda ahí y se ve. Y eso es una de las cosas, de los fallos más típicos de montaje. Entonces hay que intentar poner el pegamento mínimo. ¿Cómo pones el pegamento mínimo? Pues básicamente este pegamento pega por capilaridad. No hace falta andar untando y pegando. Si untas y pegas, derrites y se hace una capa de plástico, una rebabota que tienes que esperar luego a que seque y luego lijarlo bien. Lo suyo es apoyar las dos piezas y por capilaridad, en el sitio que menos se vea, echas un poquito, ¡pac! Y te deja las dos piezas pegadas. Esa es la forma de utilizar el pegamento este de tapón verde. Yo ese no lo uso, ese es típico de aviones también. Lo tengo alguna vez, pero ¿qué quieres que te diga? Para esto, yo, mi opinión, mi consejo. Masillas. Sí. Yo creo que tiene la puti esta de tapón blanco. Me he traído tapón blanco, pero por ahí andará también la gris de toda la vida. Yo, mira, hay gente que dice que la tapón blanco es distinta. Yo, ¿qué quieres que os diga? Para mí es lo mismo. Es una masilla que las dos merman un poquito, o sea, es un puti que merma un poco. Tengo un amigo que dice que el blanco no merma. Joder, pues macho, debo ser el único tonto que le merma. Ojo, si coges y lo das del tirón así, plas, no merma nada, pero el gris tampoco. Lo que pasa es que esto, darlo del tirón, es muy difícil. Lo normal es esto, diluirlo con un poquito de acetona y ponerlo con cuidadito para tampoco hacer ahí montones de puti. Y si tú lo das con acetona, cuanto más diluido esté, pues menos tapa. Entonces lo vas dando poco a poco. Como lo vamos a utilizar, lo iremos viendo. ¿Cuál es la diferencia entre esta entre esta y el color? Esta es blanca y la otra es de una especie de color gris. Yo ya te digo, igual que no me extrañaría que el blanco sea un poco más fino, pues igual es un poco más fino, no te digo que no, pero vamos, yo te digo que funcionan los dos igual. ¿Para qué te viene bien? Pues tú a veces das masillas, lijas y no sabes si te ha quedado bien del todo hasta que lo imprimas, pues le das con el otro color
lijas. Bueno, pues vamos a cortar un poco y pegar un poco de este por ir comentando cómo lo hago yo y que veáis lo que yo creo que es la forma menos mala de hacerlo. Y luego, si queréis, un poco de fotografado y un poco de soldadura, que yo creo que vamos bien de tiempo y nos da tiempo. Directamente, las tenacillas, cortamos. Yo os diría que cuando se corta la pieza del blister, tampoco intentéis apurar al máximo si creéis que es una pieza frágil y que haya que tratar con un poquito de cuidado. No pasa nada por dejar un trozo más grande de plástico aquí, porque es luego mucho más fácil trabajártelo tú con la pieza suelta, ¿vale? Entonces, he cortado una rueda, precisamente por el tema que hemos comentado de la línea que tiene. Esta maqueta de tamilla es tan buena que en las ruedas viene precisamente esa línea que hay en el caucho y que vosotros podéis lijar completamente o intentar conservarla. La A25. Esta sería la A25, sí. Tocada. Entonces, en vez de hacer esta primero, vamos a hacer algo. Bueno, sí, esta. Vamos a hacer una bien lijada completamente, quitándole toda lo que es la rebabita esta que tiene entre medias y una que no. O sea, ¿cómo lo hago yo? Lo que os he dicho. Quitamos el máximo de plástico con las tenacillas estas de corte. Luego, el siguiente paso es con la lija esta de grano gordo, pasadita para quitar ese plástico. Tú ves perfectamente porque le cambia el color que te has quitado absolutamente todo, y en este caso, como la maqueta de tamilla es muy fina y está muy bien hecho, incluso casi se mantiene esa separación entre los dos trozos de caucho que hay. Tiene dos, pues me dijo la otra también. Lija gorda, estoy usando. Grano gordo. Vale. Una vez que le has dado con el grano gordo, te coges la media, salvo que quieras esta textura, que siempre le deja un poco de textura, pasadita con la media, que lo que hace básicamente es dejarlo más fino. Y esto para una rueda ya estaría bien, pero si fuera una pieza que quieres que quede perfecto, pues te coges ya la superfina y el pigmento y le das una pasadita con la superfina y una pasada con la de pulir. Y eso lo que hace es que te quede como el plástico si no estuviera tocado. ¿Vale? En las ruedas también es bueno siempre mirar que el borde de la rueda no esté afilado como un cuchillo. Esta es una buena maqueta que tiene una rueda que está... El bordecito de la rueda está ya un poco rebajado, pero si alguna vez haces una maqueta que esté como un cuchillo, no cuesta nada con la misma lija pegar una pasadita lateral para rebajar. ¿Que queréis hacerle un poco de desgaste? Pues tendríais, aquí lo que hemos hecho es dejar la rebabita que hay entre los dos discos, porque yo creo que queda bonito y en las fotos se ve la realidad. Entonces una foto de un Panzer 2 y se ve que lo tiene. Incluso Panzer 2, que han rodado bastante, se ve que se sigue marcando eso. Si quisieras quitarlo, pues sería lijar hasta quitarlo. Y luego con el tema de los daños al caucho de las ruedas, con un poco de cuchilla, simplemente pegar unos bocados así. Luego esto con la pintura queda bastante chulo y le puedes sacar bastante juego. Simplemente es una cosa tan sencilla como poner un pequeño bocadito así. ¿Vale? Si queréis hacer una rueda muy gastada, esto ya, pues oye, herramienta motorizada. Esta es súper sencilla, Esta me la regalaron con la Dremel buena, pero al final esta es la que uso. La Dremel buena no la uso mucho. Es de pila. Broca circular, punta circular. La punta circular, la broca con una punta circular es muy útil para todo lo que hacemos nosotros. Pero en este caso tiene bajas revoluciones, como hago por pila, entonces simplemente unos toquecitos con esta broca de punta circular. No, superficiales, ¿no? Hay que... Sí, superficiales. Y te da un efecto de caucho gastado en la rueda muy realista. Te da un efecto
muy bueno de esos toquecitos de la rueda cuando está muy gastada, pues por ejemplo en uno de esos del desierto, que efectivamente suele quedarse así. Si queréis pasarosla y echar un vistazo, vamos, pero punta circular, no sé exactamente qué pero tampoco pasa nada que sea muy grande. Esta es la más pequeña que yo tengo. Sí, sí. Mira, eso cuando yo tengo unas peleas, mi mujer es dentista y a veces intento mangar herramientas. Y dice, ¿dónde vas con eso? Que vale un dinero. Puntos de bruja esa que tiene, yo muchas veces cuando lo digo. ¿Verdad? Sí, sí, yo así voy. Como las ambulantes que intentan rapiñar con los camperos y todo. ¿Los va a tirar? Sí, ¿no? ¿Ha caducado? Pues así es. O con Bueno, las cintas de... Yo la línea me la he llevado. te la has llevado, no pasa nada. Pero si lija suavito, Suave. pues más suave. Más suave. Oye, también esto es práctica, que tampoco... a ver, yo... Joder, si tú vas así un poco deprisa y corriendo, muchas veces lijas todo y a correr. A ver, depende tú que quieres hacer un Panzer 2 así un poco más desgastado, más que haya hecho más kilómetros, pues la lijas a muerte y ya está. Solo, por ejemplo, ¿sabes cuál es un detalle bonito? Cuando llevan una rueda de estas de respeto a veces puesta encima, pues en esa ponerle que esté la rebabita íntegra, porque se vea que no la han usado. O también está bien ponerle, si le pones la rueda esa de respeto, pues también puedes poner una súper gastada. Incluso, claro, le metes ahí la pintura con un tono distinto, pues puedes poner hasta de otro color como que ha cogido de otro carro, ¿no? O sea, esos son detalles que hacen que la maqueta se enriquezca. Sí, que al final según sale de fábrica van metiéndole, cambiándole piezas y más nuevas, más viejas de otros Efectivamente. Como has dicho antes con el cúter a lo de la rueda. Si era menos gastado que... Sí. A ver, simplemente una rueda de cada. o sea, Las maquetas que tenían las ruedas componían del óxido, bueno, de la capa base que es óxido y la plantaban directamente sobre el color. Sí, eso lo comentaremos en pintura, pero simplemente es donde tú tienes este perfil que está perfecto, simplemente con hacer un toquecito así, ¿vale? Estas muescas de aquí laterales, eso pues le dan un tono de vida. O sea, Tampoco hace eso, ¿no? No, hombre, se te pasa, claro, no. Yo siempre intento, o sea, las maquetas a mí me gusta que sean lo más finas posible. O sea, el montaje cuanto más fino mejor, en general. Se puede hacer, ojo, cuidado, si tú quieres hacer un Panzer 4 de esos hecho polvo de Fernández de Guerra, los guardabarros está genial chafarlos a muerte, claro, pero hay que intentar, para mí, ser fino con las cosas que requieren pintar, ¿no? Como por ejemplo esto. Esta es la que le he dado con la herramienta, que aquí es donde se ve pues ese desgaste brutal, ¿no? Que ese es el que da bien como de carga muy usado. Vale, bueno, pues eso, a trabajarse todas. Vamos a pegar, a cortar y pegar algo. Aquí. Estas son las de tramillas, sí. Estas son las que te digo que son como estas, ¿no? Genial. Como las de Bunsen. A ver, las de Bunsen no las he probado. Seguramente serán buenísimas. Seguramente. A mí lo que más me gusta es Bunsen. Cuando vosotros digáis, yo Si queréis separar sí. Sí. Vale. Perfecto. Tiene muy buena pinta. Sí, son. Mira. Son súper parecidas. Poneros en la cámara. Quizá las de camilla tengan la punta un poco más pequeñita y un poquito más plana lateral, pero aún así es más. De todas formas, la clave es cuando tú cortas, quede planito, porque lo malo que tienen las que no van muy bien es que no queda planito, se te quedan todos. solo esto, tengo yo de que este lo también están selladas. Entonces lo meten el muerdo por la roda. Mira, esto, Javier, eso lo hemos Pero depende de Matías. Genial.
Es que para cosas curvas y así también bueno, hay que tener fuerza para... Pero eso está genial. Sí, sí. Bueno, yo me voy ahora con una pieza 15, ¿vale? Pieza 15, que es la ballesta. O sea, una de las cosas que tiene para mí el modelismo es entender lo que estás haciendo, ¿no? Esto es una ballesta, entonces hay que saber qué es una ballesta y cómo funciona. Más que nada porque si tú lo quieres hacer una pintura y envejecerlo y tal y cual, pues tienes que saber que esto eran unos discos, unas láminas metálicas que eran móviles y que sufrían el desgaste de una pieza móvil y que se oxidaban. Y no hay más que ver una ballesta en un coche antiguo, que ya no lo llevan, pero todavía si buscas por ahí ves alguna ballesta en algún camión o en algún carro o en alguna cosa. Entonces tú te coges la maqueta y por muy buena que sea, pues se ve que la ballesta esta, todo a lo largo, tiene una pedazo de rebaba, ¿vale? Bueno, una pedazo de rebaba, una rebaba muy pequeñita, pero tiene una rebaba. Bueno, pues esta rebaba, yo os diría siempre pensar qué se ve y qué no se ve en la maqueta. Entonces, ¿qué se ve y qué no se ve? Tú te puedes matar con una maqueta a trabajar con algo que no se ve absolutamente nada. Entonces, como modelista irás al cielo de los modelistas, pero no vas a conseguir más que eso, ¿no? Entonces, en este caso, pues la pieza está 15, siempre hay una cosa que hay que hacer que es la prueba en seco, y esto es norma número 1 del montaje. Siempre probar en seco, sin pegamento quiere decirse el encaje de las cosas. Siempre. Basta que una vez no lo hagas para que luego no encajen bien las cosas, para que te hayas equivocado, para que la pegues en el lado que no es. Entonces tú aquí miras dónde va la ballesta y luego ves que encima pues va la rueda, que entiendo que irá aquí, no te falta el otro lado, pero entiendo que va aquí. Efectivamente. Entonces tú ves que, joder, pues que la ballesta sí que se ve. Bueno, pues entonces vamos a lijar bien la ballesta, porque si no se viera, pues en un momento dado os decía, pues no es imprescindible. Bueno, tienes aquí esa rebaba que va aquí a lo largo de la pieza dada. ¿Cómo quitar una rebaba a una pieza larga de estas? Pues con la cuchilla plana, y simple y llanamente deslizando con cuidadito la cuchilla. Así hasta que la rebaba desaparezca. Lo más fácil es con cuchilla, pero hay rebabas que cuesta atacarlas con cuchilla y a veces lo que hay que hacer es darles un poco de putti diluido, o incluso después de darles con la cuchilla luego darles un poco de putti diluido. Si os fijáis, la cuchilla tiene que tener un filo sin rascaduras de ningún tipo, porque si la tiene le vas a dejar el surco, ¿vale? Entonces tienes que utilizar una cuchilla que esté bien para hacer esto. Esto es en lo que vais a consumir más tiempo de toda la maqueta si queréis montarla bien, en raspar rebabas. Hay que quitarle todas las rebabas a la maqueta una a una. Rebaba que te dejas, detalle que se ve un montón en la maqueta. Hay algunas que se ven más que otras. Si luego entre te rodas le vas a dar una capa de barro espectacular, pues igual casi no se ven las rebabas. Pero en general hay que trabajárselas todas. Cuando tienes encima una parte en la que has cortado del blister, como aquí, que es circular, pues lo que tienes que hacer es andar con más cuidadito y si hace falta tirar un poco de la lija. A mí muchas veces me gusta tirar de la cuchilla para estas circulares, porque si lo haces con cuidado con la cuchilla plana va a quedar bastante bien y lo haces bastante más rápido. Pero vamos, que eso también es una cosa. Digo, circular me refiero a que la pieza esta es circular. Pensar siempre qué es lo que se va a ver más en las maquetas, y si tenéis que concentraros en una zona, concentraros en la zona que se vaya a ver, porque luego hay muchas veces que trabajas un montón con partes que no se van a ver absolutamente nada. Entonces aquí hay que trabajarse absolutamente todo. La que es la lámina de metal de la ballesta, y luego estos pequeños soportes que son los que sujetan las láminas de metal, pues hay que trabajarse también la rebaba que tiene, de forma que quede perfecto. Aquí en el soporte queda un poquito de rebaba. Muchas veces en la zona en la que una pieza junta con otra, piensas que no pasa nada y hay que quitar la rebaba para que encaje perfectamente. Esta, por ejemplo, es un poco más gorda, en un momento dado también puedes, porque te permite la pieza una pasadita de lija de la gorda, pasadita de lija mediana, y ahí tienes rebaba quitada. Toca andar soplando porque siempre queda un poco de plástico.
Y que piezas, digamos, que tienes que dejarla pegada, y luego pintar, luego primero pintar y luego... Eso va un poco por gusto. Yo tiendo a montar mucho porque me gusta pintar figuras también, y en las figuras tiendes también muchas veces a dejarla montada y luego pintar por todo el tirón. Pero ya te digo que dejar submontajes es útil. En la maqueta esta de tamilla, esta tiene una cosa, las que tienen este tipo de cadena, que es muy interesante, que es montarle todo el tren de rodaje y pegarle la cadena, pero no dejar pegadas las ruedas aquí, de forma que luego sacas todo el bloque del tren de rodaje y te queda todo lo que es la cadena montada aparte. Y eso es muy práctico para poder luego hacer la pintura y sobre todo el envejecido mejor. ¿Pero ahí pegas la rueda a la cadena? No, sí, perdón, la rueda, en este caso la rueda de la cadena sí. El problema que tiene esta cadena es que queda muy chula, pero hay que pegar la rueda a la cadena. No puedes dejar la cadena suelta y ponerla después. No puedes, pero te vas a matar a trabajar, y luego con la pintura, o sea, perdón, con el pegamento vas a dejar un poco tocada lo que es la maqueta, y vas a tener que volver a pintar la cadena y posiblemente retocar. O sea que, en definitiva, yo creo que con este esquema de cadenas lo mejor es dejarla pegada al tren de rodaje, efectivamente. Y lo que haremos, que voy a ver si acelero un poco y me da tiempo, es, si no me da tiempo a hacerlo aquí, lo que haré será hacerlo, echar una foto y ponerlo en la página web para que lo veáis, ¿vale? Pero el esquema va a ser, básicamente, dejar todas las ruedas sin pegar a los soportes en los que van, ¿vale? Sin pegar, sin pegamento. Y poner la maqueta así, con todas las ruedas ya puestas así, pero sin pegar. Poner lo que es la cadena, pegar la cadena a las ruedas, ¿vale? Y cuando eso ya está bien seco, tiras y sacas. Como no has puesto pegamento en las ruedas, en la parte que junta con el soporte, sacas todo el bloque entero. De forma que luego te permite pintar un poquito Tienes mejor. todos los ejes Sí. montados sobre esto y luego pintas y luego lo vuelves a meter. Efectivamente. Ojo, hay que pegar bien, con bien de pegamento las cadenas, porque si no luego, como le echas un poquito de disolvente, no, y sobre todo a la hora de pintar un poquito de white spirit de más, y te disuelve y te lo suelta. Y si se usa el odorless, que es un poco más... También te lo disuelve. También te lo puede disolver. Pensaba que sí. era un poco más, estaba un poco más rebajado y no... Sí, pero también te lo puede disolver. También lo puede O sea que es mejor. De hecho, si haces ese planteamiento, a veces es mejor intentar minimizar los white spirit en las cadenas, o por lo menos hasta que esté ya colocada. Una vez que estás colocada ya le puedes dar un poco más de caña. A ver, la ventaja que tiene eso es que todo, cuando hagamos el weathering, todo el barrillo que le dejas aquí pegado Lo puedes hacer es mucho mejor si no tienes las ruedas ya impedimentos. puestas, ¿vale? Entonces queda mucho mejor porque puedes hacer todas esas acumulaciones. Pero luego lo que es el envejecido y el barrido del tren de rodaje en sí, sí que ya lo pones y se lo pones por encima, para que precisamente no se te deshaga. Bueno, ya lo iremos viendo, ¿no? Perdón, una pregunta. Sí. ¿Y si utilizamos cadenas de eslabón metálicas, Sí. se puede hacer igual? No, si utilizas cadenas de eslabón metálicas es mucho más fácil, porque lo que haces es que montas todo el tren de rodaje menos la cadena y listo. Mucho más fácil, claro. Bueno, y luego para el embarrado y tal, bueno, aunque estén las ruedas puestas, se hace. Se hace bien, hombre. Cuidado. Yo, la pregunta de que... Cada vez también más respeto. Es una cosa. Sí, pero también es verdad que, ojo, o sea, como partes de montar, no montar, si puedes, si tienes unas cadenas eslabón, es mejor dejar las ruedas sin pegar a la maqueta y envejecerlas y pintarlas por separado. Sí, las corcho Y listo. limo y las pinto y demás. Sí, pues mejor. Todas esas partes. Y para pegar piezas de plástico eso transparente, que pegan el papel. Para el plástico transparente, o sea, el problema que tiene si utilizas el pegamento este de tamilla o el ciano es que los vapores te pueden manchar el transparente. Entonces, Estoy utilizando para los transparentes ciano, pero lo dejo un rato. lo dejas un rato para que suelte el vapor y luego tal. Se puede hacer, sí, se puede hacer, pero ¿y si te mancha? Yo te digo, yo lo que hago es utilizar un poco de Future, que el Future va fenomenal. A mí me gusta el Future. El Future es un barniz que hay... del Mercadona al final. El Bosque Verde del Mercadona me han dicho que funciona igual. Yo tengo Future todavía, pero se me está acabando y tengo que utilizarlo. El Future lo bueno que tiene es que que le echas un poquito de súper líquido, lo dejas secar bien y queda fenomenal y queda completamente transparente.
Si no tienes futuro o quieres algo más rápido, con un poquito de cola blanca diluida, o hay un producto que es como cola blanca diluida, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero que también, sí, esos no deja de ser como cola blanca, esos también funcionan bien, no es tan dura. A mí me gusta el Future, a mí lo del Future me parece un puntazo, y yo lo he descubierto con los aviones. ¿Es para proteger el plástico o ya te pega también? Pega, o sea, tú la típica cabina de avión, la pones en su sitio, le echas sus gotitas de Future que dejas que vaya por capilaridad como esto, lo dejas toda la noche y al día siguiente está perfectamente pegado y perfecto. A mí me parece un puntazo. ¿Es un barniz o...? Sí, es un barniz para el suelo. es cera. Es cera para el suelo. Es Yo tengo la chichera, eso no la conocía. Y Bueno. la de Mercadona que tenemos que ver de la cera, la de Spani. Los super técnicos de estas cosas han hecho pruebas y dicen que la de Bosque Verde El no foro sé está exactamente puesto, por ahí en algún lo tenemos, ya te lo pasamos. Sí, sí. Con una garrafa tienes para 20 personas. Sí, eso es lo bueno. Bueno, Pues lo malo que tienen las ballestas estas es que es un poco coñazo porque hay que hacerse varias y son bastante trabajosas, pero hay que hacerlo. Entonces aquí ¿Debajo también la pasa? ¿Se va a ver? Es lo primero que ha dicho, se va a ver. La parte de dentro de la ballesta se va a ver. la parte de debajo, que es la más coñazo, está abajo, casi no se ve, Es lo que yo le he dicho, se va a ver. pero se ve, Sí, pero se ve. pegote de barro y ya está. lo tengo que la media a mi set, sin problema. Lo que